¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús la gloria. Alábalo, hermano. Dale la gloria al nombre de Jesús. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Alábalo, gloria a Dios. Entonces, hermanos, visitan en el día de hoy, 23 de septiembre de 2018. Vamos a traer acá a la Iglesia de Jesucristo este servicio que tiene por nombre Los Escogidos de Dios, Pruebas y Tentaciones. Entonces, en el día de hoy, quizás muchas personas se hacen llamar escogidas. Muchas personas se hacen llamar escogidas o proclaman que son escogidos de Dios. Pero, sin embargo, vamos a mirar las características de ser escogido y qué implica esto. Primero vamos a mirar en Mateo 22, 14. En el nombre de Jesús, Mateo 22, 14. Dice así en el nombre de Jesús. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjense lo que dice la palabra. Muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, al camino de Dios son llamados muchos. Y sin embargo, de todos esos muchos que son llamados, son pocos esos escogidos. Y ese llamamiento, ¿cómo se hace? Antes, en el antiguo pueblo de Israel, Dios tenía unos profetas escogidos y también había unos sacerdotes que enseñaban la ley. Y a través de los profetas Dios se manifestaba. Pero ya en el nuevo pacto, ya con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos leer, después del sacrificio de la cruz, cuando Él resucita y Él deja un mandamiento. Dice en el libro de Marcos 16, del 15 al 16, Marcos 15 a 16, ya el encargo que dejó a sus discípulos, así les dijo. Y les dijo, id, el nombre de Jesús dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces fíjate que existe un llamado para creer en el Señor. Se hace a través de la predicación del Evangelio. Amén. Existe un llamado para seguirlo a Él. Sin embargo, la persona es libre. O sea, la persona tiene esa libre albedrío, esa capacidad de escoger, o sea, creer o no creer. Entonces, si la persona cree, como dice la Escritura, o sea, cree, obedece, es bautizada, sigue el camino, perseverando en el camino de obediencia, esa persona será salva. Si la persona rechaza la palabra, insiste en hacer su propia voluntad y en seguir todas las tentaciones que tiene su carne, en rebeldía contra Dios, pues esa persona será condenada. Lo dice la Escritura, no lo estamos inventando. Existen dos caminos: o creer, llegar al conocimiento de la verdad, alcanzar la salvación, o no creer, hacer su propia voluntad, seguir su propia mente natural, mente carnal, andar en rebelión contra Dios y no ser salvo, o sea, ser condenado. Entonces, dice la Escritura que en el libro de Juan 10, 27, entonces, por lo que hemos leído hasta ahora, ya vemos que es un escogido. El escogido es aquel que escucha el mensaje y cree
obedece, sigue el camino, es escogido, y los otros no quisieron, pues no quisieron ser escogidos, o sea, voluntariamente rechazaron la palabra. Y dice Juan 10:27, Juan 10:27, mira lo que dice el Señor Jesús, dice, en el nombre de Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, todo lo que ha dejado el Señor plasmado en la palabra, todo lo que ha dejado a través de los profetas, a través de los evangelios, a través de la carta de los apóstoles, su palabra, su voz quedó consignada allí. Entonces, si la persona, cuando escucha el mensaje del evangelio, cuando escucha el mensaje de la palabra, siente la voz de Dios, siente que Dios le está hablando, y esa persona comienza a seguir a Jesús, porque el que está hablando aquí es Jesús. Jesús es el buen pastor. Acá en la palabra el buen pastor, Jesús explica que él es buen pastor. Y él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, la persona cuando escucha el mensaje y siente que Dios le está hablando, pues tiene que seguir a Jesús, no va a seguir a ningún otro. Entonces, véase cómo se va marcando la pauta, cómo se va marcando el camino de que eres un escogido. Amén. Entonces, los escogidos de Dios no son porque anden proclamando que ellos son escogidos y que Dios los ama y que les hace muchos milagros, les hace muchas cosas. Los escogidos de Dios muestran una característica en su vida y deben tener alguna característica. Ahora, si una persona ha creído y está en el camino de Dios y trata de obedecer y no reúne todas las características, pues sí debe luchar por conseguirlas. Dice la Escritura en Colosenses 3, del 12 al 14. Dice así, en nombre de Jesús dice, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, ¿cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados, o sea, apartándose del mal. Porque santo es el que se aparta del mal, santos y amados. De entrañable misericordia, entrañable profunda, profundo afecto. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces fíjate, los escogidos de Dios deben apartarse del mal, ser misericordiosos, benignos, humildes, mansedumbre, o sea, tratando de luchar contra la violencia, con mantenerse en un estado ¿cómo que se llama? De ira, de contienda, de pelea constantemente. Pues no, la persona debe luchar contra eso, debe al contrario conseguir la mansedumbre, paciencia, soportando todas las pruebas, todas las cosas que le llegan, y la convivencia diaria con las otras personas familiares o personas, compañeros de trabajo, etcétera, soportando uno a otro y perdonando uno a otro si uno tuviera queja contra otro, porque no hay ser humano que no peque. Amén. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Obviamente, la persona que tiene amor, pues obviamente el amor es completo, porque el amor no hace daño, no se envanece, no se jacta,
todo lo soporta, todo lo puede, el amor es perfecto. Amén. Fíjate que escogido de Dios no es simplemente decirlo, es una vivencia. Amén. Es una vivencia de vida cristiana. Entonces, no escogido no es brincar, saltar, como muchos lo hacen, que brincan, saltan o hablan en unas supuestas lenguas, o manifiestan que ellos son escogidos y ellos se congregan, y etcétera, etcétera, y conocen lo que dice de Génesis y Apocalipsis, pero resulta que el escogido de Dios tiene que demostrar en su vida la vida de Dios. Porque una persona que no tiene estas características y se dice que es una escogida, pues la persona aparecerá como un hipócrita. La persona escogida de Dios tiene que luchar por conseguir esta vida. ¿Por qué tiene que luchar? Hombre, porque el ser humano tiene una naturaleza. Amén. Naturaleza carnal. Pero una vez que Dios le da las herramientas espirituales, la persona tiene que luchar. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, para los tiempos finales, dice el Señor en el libro de Lucas 18:8. Lucas 18:8. Y así en el nombre de Jesús. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ya. El Estado, ya eso se ha compartido en otros servicios, el estado de degradación moral de la humanidad, sumado a los eventos que vienen de juicio de parte de Dios sobre los moradores de la tierra, hacen que muchas personas que supuestamente creen en Dios flaqueen, ¿no? Se enfríen, y algunos se apostatarán de la fe, perderán la fe. Por eso el Señor dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero escogido de Dios, sí va a soportar todas estas pruebas que se están dando y que vendrán. Amén. Entonces, la pregunta se responde: sí la hallará en los escogidos, sí hallará fe en los que verdaderamente claman a Él y lo obedecen. Amén. Ahora bien, si leemos algo más acerca de la segunda venida de Cristo y lo relacionamos con esto, miraremos, por ejemplo, lo que dice el libro de Lucas 17, del 26 al 28. Ahí mismo, cerquita de esta cita que leímos ahí en Lucas 17, del 26 al 28. O sea, el 26 y el 27. Y así en el nombre de Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, fíjate cómo lo que acabamos de mirar, de si hallará fe en la tierra, pero fíjate esas características de los días de Noé. Así será en los días de la segunda venida de Cristo. O sea, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Allí muestra que comían y bebían, o sea, comían y bebían, pero no era sencillamente como comer y beber, lo hacemos nosotros diariamente, sino que la gente estaba dedicada a hacer el mal, dice la escritura. Vamos a seguir leyendo, allá en Génesis 6:5, Génesis 6:5. 6:5 dice así en el nombre de Jesús. Y vio Jesús que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el 8 dice, pero Noé halló gracia entre los ojos de Jesús. Entonces la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces eso de que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, más bien el Señor nos está diciendo que era un estado de que todo eso que hacían ellos lo hacían de una forma desordenada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de embriagarse, de practicar depravaciones sexuales, de continuar mal, crímenes, violencia, todo lo que usted quiera, los seres completamente entregados al enemigo, entregados a la maldad. Entonces, el pensamiento de ellos era solamente de continuo el mal. Y estamos acercándonos a una etapa de esta en la humanidad, estamos acercándonos también. Pero fíjate, entonces, que Noé halló gracia entre los ojos de Jesús. Entonces Noé se comportó diferente a las otras personas. Y entonces Noé, como se comportó diferente y como no quiso hacer lo que hacían otras personas, entonces Noé se está comportando como un escogido de Dios. Y de hecho sí lo fue. Dice la escritura en el libro de Hebreos 11:7. Dice así en el libro de Hebreos 11:7, en el nombre de Jesús. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces fíjate que Noé tiene un comportamiento diferente y Dios le advierte lo que viene. Y preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Los demás todos fueron arrasados por el diluvio. Y fíjense que no fue en un estado de degradación tal de la humanidad. No fueron muchas las personas, dice el libro de Primera de Pedro 3:20. No fueron muchas las personas que salieron de ese estado, o sea, de que se salvaran de ese juicio, de ese castigo. Entonces, en Primera de Pedro 3:20, dice así en el nombre de Jesús: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, pocas personas, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, si será la segunda venida, como los días de Noé, entonces solamente los escogidos van a ser salvos. Así como fue en los días de Noé. Obviamente el número solo lo sabe el Señor. Pero nosotros no podemos, aunque fuera el deseo de nosotros, que toda la humanidad se arrepintiera, se devolviera a su buen camino, se salvara. Pues la escritura da testimonio de otra cosa. Entonces, fíjese la importancia que es escuchar el mensaje y tratar de obedecer la palabra.
esforzarnos por obedecer la palabra, o sea, mantenernos como unos escogidos verdaderos de Dios. No es andar vociferando que uno es escogido o que Dios lo ama mucho ni nada de eso, sino que uno puede hablar de las maravillas de Dios, pero que lo que Él propone, lo que Él nos propone en su palabra, esa vivencia del cristianismo en la vida diaria, en la vida real, sea un hecho. Amén. Porque realmente fíjense que muchos son llamados, pero verdaderamente son pocos, los escogidos, pocos. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo, yo le creo. Amén. Entonces, ahora la salvación es individual. Ahora, a nivel de iglesia o congregación, la iglesia de Jesucristo como tal es un grupo de personas que trata de seguir la palabra de Dios, la enseñanza que tiene Jesús. Amén. Entonces, eso es lo importante, que la congregación como tal conozca el mensaje de la palabra como tal y que trate de seguir el mensaje. No se trata de que la congregación no sea más tecnología o de pronto que tenga más número de personas congregadas. Se trata de que la congregación conozca la verdadera palabra y que trate de obedecer la palabra. Que es una diferencia muy grande y que se enmarca a través de la escritura, eso no lo estamos inventando. Fíjese que a Elías también le pasó, cuando él pensaba que él estaba solo. Él pensaba que él había quedado solo, los demás eran adoradores de otros dioses, de dioses paganos. Y sin embargo, él pensaba que estaba solo y Dios le dijo, no, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces, eso es interesante porque eso ha pasado a través de los siglos. Que no es la mayoría de la gente la que en verdad cree, no es la mayoría de la gente la que verdaderamente es escogida, sino el que verdaderamente cree y trata de obedecerle. Siempre ha pasado así. Y dice el libro de Apocalipsis como un modelo de congregación, en Apocalipsis 3, del 7 al 11, y así en el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, el Señor Jesús le está diciendo a esta congregación de la iglesia de Filadelfia que Él conoce sus obras, pero describe una característica. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate bien, entonces fíjate 3 características aquí. Tiene poca fuerza, curiosamente, no era una congregación muy grande. Eso es interesante, ¿no? Realmente sí, ahí eran escogidos, ¿no? Eran escogidos. Dice, porque tiene poca fuerza. Esa es una cosa. Ha guardado mi palabra. Entonces fíjate este detalle. Conocer la palabra. Porque tú no puedes guardar la palabra si no la conoces. Amén. Tú tienes que guardarla. Y guardar la palabra, ¿qué? Guardarla es tenerla dentro de uno
y que la palabra lo guíe y que la palabra la ponga en práctica. Porque una cosa es guardar la palabra, otra cosa es desechar la palabra. Porque muchas personas dicen que conocen la palabra, pero con su hecho la desechan. Entonces la persona tiene que coger la palabra, guardarla y ponerla por obra. Dice, y no has negado mi nombre, porque Jesús es un nombre. Es el nombre, un solo nombre, el nombre es Jesús. Entonces, se puede negar el nombre de diferentes maneras. Primero, adorando nombres que no son el nombre de Dios, otros nombres. Malas traducciones que hay ahí, ahí hay un Yahvé, ahí hay un Jaguar, otros no saben cuál es el nombre. La Escritura dice que fuera de Jesús no hay salvación, que en ningún otro hay salvación sino en Jesús. Entonces hay que creer en ese nombre, en el nombre de Jesús, que es el nombre que tenemos, el único nombre que tenemos para salvación es el nombre de Jesús. Y tenemos que guardar, obedecer la palabra. Y los otros, ¿cómo se llama? Sinagogas de Satanás. Porque si una persona va a enseñar el antiguo pacto estando ya en el nuevo pacto, si voy a enseñarle y voy a esclavizar a las almas, a los creyentes, le voy a sacar el dinero con el diezmo y lo voy a poner a celebrar fiestas que son un símbolo de cosas espirituales futuras. Estoy engañando, estoy estafando, y la mentira y el engaño son de Satanás, no son del Señor Jesús. Entonces, si voy a hacer eso, si voy a practicar una lengua que no sé lo que dice, y voy a decir que Dios habla por mí, siento que dentro de mi corazón yo sé que eso no es así. Eso es engaño, eso es mentira. Si voy a decir supuestas profecías y las voy a publicar hasta en redes sociales, en internet, las voy a difundir a través del mundo, y en YouTube, etc. Y las profecías no se cumplen, Dios no habló por mí, dije mentira, soy un engañador, un mentiroso. Si voy a decir que la mujer tiene igual derecho que el hombre, porque así ha cambiado la sociedad, y voy a cambiar la escritura y voy a poner a la mujer a darle ministerios que no están en la escritura y que Dios nunca dejó, y voy a poner a la mujer de ministra, de pastora, de dirigente, estoy mintiendo, estoy trastocando, estoy alterando la escritura, estoy engañando, y entonces la mentira y el engaño está en mí, y entonces no soy del camino, porque la mentira y el engaño es del enemigo. Entonces, todas estas cosas son sinagogas de Satanás. Qué tristeza, qué pena, pero son sinagogas de Satanás, porque la Escritura nos dice que donde hay mentira y donde hay engaño, está el enemigo, porque él es padre de mentiras. Amén. Entonces, ellos dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Lo de ellos es la mentira, lo de ellos es el engaño, lo de ellos es la manipulación de las almas. Pero el Señor Jesucristo no vino para eso. El Señor Jesucristo vino para darnos vida, para libertarnos del pecado. Amén. Entonces, claramente el Señor dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Debemos retener la palabra, debemos seguir en obediencia, debemos tratar lo que Él nos manda, tratar de hacer lo que Él nos manda. Ese es el mensaje. Entonces, eso es lo que hacen los escogidos. Ahora bien, los hijos de Dios, los escogidos, los justos, son probados. Dice la Escritura en el Salmo 11:5, en el nombre de Jesús. Salmo 11:5. Diga así en el nombre de Jesús. Salmo 11:5 dice: Jesús prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Eso de Jesús prueba al justo. Fíjate bien. Entonces Jesús prueba al justo. Entonces, el hermano, la hermana, el creyente que está cercano, no se extrañe si comienza
a sentir que al creer siente como que las cosas se ponen duras, porque Jesús prueba al justo. Y dice en Hebreos 11, del 17 al 19, fíjate cómo fue probado Abraham, dice así el nombre de Jesús. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces fíjate que Abraham fue probado de una manera muy dura, diciéndole que ofreciera el sacrificio a su hijo Isaac. Pero Abraham tenía entendimiento, tenía inteligencia espiritual, porque Dios le había dicho que en Isaac te será llamada descendencia. O sea que la descendencia de Abraham e Isaac iba a tener hijos. Amén. Y él sabía que siendo joven, como estaba y no había tenido compañeros, no había tenido hijos, como Dios le había prometido que él iba a tener la descendencia de su hijo Isaac. Entonces, él como hombre de fe dijo, bueno, Dios que me sacó de la tierra de mis padres, estaba anciano cuando salió, fíjate bien, estaba anciano. Y cuando tuvo, y Sara también, Sara fue renovada. Sara ya no podía tener hijos, era una anciana. Y Dios la renovó y era casi de 100 años Abraham cuando nació Isaac. Entonces, sabiendo que Dios le había dicho que en Isaac se será llamada descendencia, él con entendimiento espiritual entendía que si en ese Isaac que Dios le había dicho que lo sacrificara, si él hiciera eso, Dios lo levantaba de los muertos. Entonces, en Isaac, en Abraham, se dice que es el padre de la fe porque se cumplen muchas cosas que nosotros leemos de las promesas de Dios. Por ejemplo, tú sabes que la promesa nos habla de la resurrección de los justos, de la resurrección. Habrá resurrección de justos y de injustos, pero de la resurrección de los muertos nos habla el Señor. Y entonces, él fue el primero en creer en la resurrección en ese sentido, porque él sabía que era poderoso para levantarlo aún de los muertos. Pero fíjate bien que Abraham fue probado. Ese es el punto acá. Abraham fue probado, pero tuvo entendimiento de toda la situación. Amén. Muchas veces nosotros somos probados, pero no tenemos entendimiento de toda la situación. Debemos orar al Señor para que nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder enfrentar las pruebas y tener entendimiento de las situaciones. Amén. Y podemos seguir leyendo, vamos a seguir leyendo, estamos aquí en Hebreos. Isaías 43, 2, dice así el nombre de Jesús, gloria a Jesús. Isaías 43, 2 dice así. Fíjate como dice el Señor, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces fíjate que esta promesa que se dio para el pueblo de Israel, pero también se da para el creyente. Es una promesa para los escogidos de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, el Señor no le va a evitar que pase por el agua, pero va a estar al lado de él sosteniéndolo. Amén.
Cuando pase por el fuego no te quemarás. Ah, pero entonces lo haces pasar por el fuego, pero no se va a quemar. O sea, no se va a quemar. La llama no arderá ni por dentro ni por fuera. No arderá en ti, ni tampoco, no te quemará ni la llama arderá en ti. O sea que el Señor te hace pasar por las pruebas, pero te da la fortaleza para enfrentarlas. Amén. Te ayuda a salir de las pruebas, porque es necesario que la persona sea probada. Amén. Y dice el libro de Primera de Pedro, fíjense por qué la persona es probada. Primera de Pedro 1, del 6 y 7. Primera de Pedro. Y así en el nombre de Jesús. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la fe es más preciosa que el oro, y es entendible, porque el oro, aunque es un metal precioso y de mucho valor para el ser humano, amén, es material, es de este mundo, material, pero la fe es algo espiritual. Dice la Escritura que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. El fin de la fe es la salvación de nuestras almas. O sea, la fe es la herramienta que nos va a permitir que nosotros lleguemos al estado de la salvación. Porque por la fe combatiremos todas las cosas que se nos van a presentar. Amén. Y esa fe es un don de Dios, algo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros, las personas, cuando creemos y obedecemos, nosotros somos escogidos. Amén. Y somos probados. No. Y se prueba como el oro. Los que saben de joyería o las personas que han escuchado que el oro lo purifican con fuego, que las escorias flotan, las cosas, las impurezas flotan como bolitas negras y cosas, y eso lo retiran. O sea que el fuego es una manera de, cuando se funde el oro, las escorias, las impurezas, las cosas que son diferentes al oro, salen hacia un lado o flotan y son retiradas, de manera que se purifica el oro. Entonces así la persona, por medio de las pruebas, se purifica en el camino. Amén. Se purifica, Dios lo purifica a través de las pruebas. Ahora bien, eso con respecto a las pruebas, pero también existe algo que se llama la tentación. ¿Qué significa tentación? Tentación es un impulso que lleva a la persona a hacer algo que al fin no le va a convenir. Ejemplo claro, muchos ejemplos. Por ejemplo, la persona que está a dieta y que tiene la tentación de comerse un postre dulce o una comida grasosa con muchas harinas y carnes, etcétera, etcétera, que no debe comer, y lo hace, cae en la tentación y lo hace, y eso termina perjudicándolo. El paciente que sufre de la tensión alta no debe comer salado, pero no puede comer el pescado sin sal y le echa sal al pescado o al sancocho de carne y se lo come salado, y después entra en una crisis hipertensiva. Ese es otro ejemplo, etcétera, etcétera, cualquier cosa. La persona que maneja dinero y que cae en la tentación de sustraer un dinero y no entregar las cuentas como son.
esa otra. O sea, hay diferentes tipos de tentación. Entonces es un impulso que siente la persona, una tentación a cometer un hecho que al final lo va a perjudicar. Entonces, las tentaciones obviamente afectan a todo ser humano. ¿Amén? Los creyentes como seres humanos no son una excepción. Y las tentaciones tienen un origen espiritual. Si estamos estudiando la palabra, tenemos que saber que las tentaciones tienen un origen espiritual. Dice en 1 Tesalonicenses 3:5. Primera de Tesalonicenses 3:5. Y así en el nombre de Jesús. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces ya allí, fíjense bien, en este versículo nosotros podemos leer que el apóstol allá a la iglesia de Tesalónica les dice que él quería informarse de cómo andaban, cómo andaba la iglesia, cómo andaba la fe, cómo andaba su vida espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque había la posibilidad de no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase mal. Había la posibilidad de que ellos hubieran sido tentados. Entonces ya, ¿tentados por quién? Dice, el tentador. Entonces de pronto los hermanos ya conocen la escritura y dicen, el tentador. ¿Quién es el tentador? El tentador, cuando dicen el tentador, ya se refieren a una persona o a un ser. Porque en la Biblia se habla de seres humanos y también de seres celestiales, ángeles, ¿sí? Los ángeles de Dios, los ángeles del enemigo y sus ángeles. Bueno, entonces, ¿quién es el tentador? Hubiese tentado el tentador. Entonces, fíjate que las tentaciones, el ser humano, las tentaciones tienen origen espiritual. Tuviera tentado el tentador. Entonces, ese tentador, vamos a mirar en 1 Corintios 7:5. 1 Corintios 7:5. Dice así, en el nombre de Jesús. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces este era un consejo a parejas de cristianos para que ellos en sus relaciones como pareja no se fueran a negar y que eso no fuera ocasión para que fueran a caer en una tentación, pero que ahí ya vemos que dice para que no tiente Satanás. Entonces el tentador es Satanás. Entonces la tentación tiene un origen espiritual y el tentador es Satanás, porque no os tiente Satanás. ¿Se da cuenta? El tentador es Satanás. A causa de vuestra incontinencia, en pocas palabras, le está diciendo que ellos no caigan en una tentación de cometer fornicación y adulterio, siendo ya una pareja, ¿no? Si previamente ellos acuerdan tener o no tener relaciones como pareja, eso lo acuerdan mutuamente. Pero entonces, el punto aquí que estamos viendo es que la tentación como tal tiene un origen espiritual. Amén. Y el tentador es el enemigo, Satanás. Y dice la escritura que el mismo Jesucristo fue tentado. Allá en Lucas 4, del 1 al 13. Lucas 4. Del 1 al 13, lo vamos a leer en el nombre de Jesús.
Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahí está el tentador, el enemigo, el diablo, Satanás. Era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo lo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces fíjese este detalle, hermano, hermana visita. Acá muestran que el enemigo, el tentador, le muestra a Jesús todas las tentaciones. ¿Por qué dirá todas las tentaciones? Vaya a ver, cuando por ejemplo le dice que no solo di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces le está diciendo: tú eres poderoso, tú tienes el poder de hacer esto. Sí, Jesús puede hacerlo, pero Jesús no obedece a Satanás. Amén. Y para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el creyente, nosotros no somos poderosos. El poderoso es Jesús. Nosotros somos siervos de Jesús. Si en nosotros hay algún don, si en nosotros se manifiesta algo que el Señor nos haya dado, démosle la gloria a Dios. Amén. Debe haber humildad, mansedumbre. Humildad. Y dice el Señor, dice en su palabra el Señor, cuando el enemigo le muestra los reinos de la tierra y le dice que todo esto te daré, pues ahí está todo. Porque el poderoso, el gobernante del mundo tiene todo. Todo. El poderoso, el gobernante del mundo tiene el poder, dinero, tecnología, placeres de todo tipo, etc. Pero cuando le muestra todos los reinos de la tierra, le está ofreciendo todo el poder con todos sus placeres incluidos. Y el dinero y la riqueza incluidos. Ahora usted dirá: oiga, ¿y entonces cómo es esto? ¿Cómo si Dios es dueño de todo, cómo el enemigo hizo eso? No, lo que pasa es que el enemigo está como siempre mintiendo. Porque él dice que a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. Es cierto que él se la entregó, pero él se la entregó por engaño. ¿Quién se la entregó? Adán. El hombre le entregó al enemigo el poder sobre la tierra. Entendamos eso. Dios es Dios poderoso y Él manda sobre todo. Pero Dios le dejó al hombre el poder para que señoreara sobre la tierra. Pero el hombre le entregó esa autoridad al enemigo cuando le hizo caso. El hombre se volvió enemigo del enemigo. El hombre se volvió esclavo del enemigo. Amén. Entonces, lo que le está diciendo el enemigo del Señor: no, es que a mí me ha sido entregada. Pero lo que no está diciendo es que él engañó al hombre. El hombre le hizo caso y quedó bajo el dominio de él. Amén. Y fíjate bien, y lo sigue tentando. Amén. Lo sigue tentando. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Ahí lo dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El enemigo lo que quiere es que la gente lo adore. Entonces, cuando la gente desobedece al Señor, cuando la gente no escucha la palabra, cuando la gente no sigue al Señor, cuando la gente hace todo lo que le aparece en su mente, tentado por el enemigo, la gente está
o adorando, obedeciendo al enemigo. Ese es el que manda en su vida. Amén. Entonces fíjate bien, y cuando el diablo, al final dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces se apartó de él por un tiempo. Entonces el creyente debe saber que mientras esté vivo, la tentación puede llegar en diferentes momentos a su vida. Amén. Porque siempre está allí. Siempre la están molestando. Es un ser espiritual y tiene cualquier cantidad de años. Los seres espirituales no mueren como nosotros los humanos. Amén. Para él, Dios tiene destinado un final, porque lo dice allí, en el Evangelio dice claramente que hay un lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Amén. Pero ese no es el tema que estamos estudiando hoy, pero fíjense este detalle. Estamos viendo cómo la tentación tiene un origen espiritual y cómo los hijos de Dios y el mismo Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo. Amén. Y así todos somos tentados. Amén. Ahora bien, la diferencia del Señor con todo es que el Señor nunca pecó. Él nunca cayó en la tentación, nunca cayó en el pecado, nunca ejerció el mal. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo en Santiago 1, del 12 al 15. Santiago 1. Santiago, que es Jacobo, el hermano del Señor. Ahí dice Santiago. Santiago 1. Santiago 1, del 12 al 15. Dice así en el nombre de Jesús: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Fíjese bien. Entonces, Dios sí coloca pruebas, pero Dios no tienta a nadie. Esa es la diferencia. A su vez, una tentación es una prueba, pero una prueba de Dios no te va a poner una tentación como prueba. Es el enemigo, el tentador. Amén. Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Entonces la persona, cada uno es tentado, y entonces la tentación llega al interior de uno, en su mente, y la persona lo invade ese deseo, lo invade esa atracción, lo invade ese impulso y peca. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y vamos a seguir leyendo. En Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice así en el nombre de Jesús: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces nadie puede, el enemigo, sí es cierto, él tienta y está molestando para que la persona caiga, pero nadie puede decir que es que le cayó una tentación tan grande que no pudo resistir.
Eso es mentira. Sencillamente él vino a la tentación, pero no se apartó, no luchó contra la tentación, sino que se dejó llevar por su pecado. Así sencillo. O sea, nadie puede decir, no, el enemigo tiene la culpa, porque entonces, en ese sentido, todo el mundo fuera inocente. O sea, si Dios no nos hubiera dado las armas espirituales, o sea, el ayuno, la oración, la lectura, la meditación de la palabra, fíjate cómo el Señor le respondió al enemigo con la palabra cuando él vino a molestarlo, a tentarlo. Con la palabra lo alejó. Entonces, si tú tienes la palabra, debes guardarla, no desecharla, no guardarla. Amén. O sea, estudiarla, aprenderla, meditarla, y cuando se presente la tentación, la palabra te va a servir. Si llega la tentación, la persona tiene que ayunar, tiene que orar. ¿Cómo va a decir la persona? Fíjate, la palabra dice que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea que si la persona realmente resiste, el enemigo se tiene que ir, porque la persona resiste con oración, con ayuno, con la palabra. Dice, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, te llega la tentación, entonces enseguida se te llega la salida. Porque ya tú sabes que hay que orar, que hay que ayudar, que hay que apartarse de esa tentación. Llámese como se llame la tentación. Entonces nadie va a tener la excusa de decir, no, es que las tentaciones son más grandes. ¿Cómo hacer? No hay nada más grande que el Señor. No hay nada más fuerte que el Señor. Amén. Y el enemigo es una creación de Dios. ¿Cómo va a ser el enemigo igual al Señor? El enemigo y todos sus ángeles están vencidos. El Señor Jesús lo venció en la cruz de Calvario. Amén. Están vencidos. Entonces, si la persona se acoge al Señor, si la persona clama al Señor, si la persona ora, si la persona hace lo que le dice la Escritura, pues todas las tentaciones se tienen que ir. El enemigo y todas sus huestes se tienen que ir. Amén. Porque así lo dice la Escritura, yo lo creo. Debemos de creerlo, ponerlo en práctica. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. El libro de Hebreos 4, del 14 al 16, dice así el libro de Hebreos. Entonces, imagínense, si nosotros vamos a decir que el enemigo tiene la culpa porque él nos tentó y nosotros caímos, entonces Dios no podría jugar a ningún ser humano, porque todos teníamos la excusa de que el enemigo nos tentó. Eso es mentira, no, eso es un autoengaño. El que diga eso se está autoengañando. Sabe perfectamente que la persona tiene libre albedrío de escoger el camino del Señor o no escoger el camino del Señor. Y si ha escogido el camino del Señor, tiene que conocer la Escritura y tiene que seguir el camino que le marca la Escritura. Y dice en Hebreos 4, del 14 al 16, dice así en el nombre de Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra procesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso le comentábamos, cuando el enemigo le muestra estas cosas y le dice todas estas cosas al Señor, el Señor fue tentado en todo. Amén. Y también cuando lo capturaron y lo trataron como un bandido y lo azotaron y se burlaron de él, etcétera, 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 y después lo crucificaron y todo. O sea, todos esos ultrajes y todas esas cosas, él fue tentado en todo. Amén. Dicen, ¿cómo hablaron? ¿Hablaron bien de él? No. Los judíos y los que no creyeron en él hablaban mal de él. Fíjese bien. Entonces no se extrañe, el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios no se extrañe, si inclusive si él sabe que está haciendo las cosas bien delante de Dios y están hablando mal de él. No se extrañe, si es injuriado, si es intratado, no se extrañe. Amén. Si al Señor Jesús le hicieron todo eso, no se extrañe.
Amén. Entonces dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús no hizo pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues fíjate, llega la tentación, acerquémonos confiadamente, doblemos la rodilla, exclamémosle a Él, pongámosle en la situación delante de su presencia y Él nos va a socorrer, Él nos va a ayudar porque se compadece de nuestras debilidades. Amén. Fíjate bien, entonces esas son las actitudes, estas son las características que debe tener el escogido de Dios. No se trata de hacer bulla, no se trata de andar vociferando que es escogido para arriba y para abajo, porque nosotros no estamos para predicarnos a nosotros mismos, nosotros estamos para hablar del Señor Jesús, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y dice el libro de Lucas 18, del 1 al 7, esta última cita para terminar en Lucas 18, del 1 al 7. En el nombre de Jesús. Y así en el nombre de Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pues no. Ahí dice, os digo que pronto les hará justicia. Entonces, hermano, hermana visita. Ya sabemos, el escogido de Dios oye la voz de Jesús y le sigue. Y le sigue y comienza a dar frutos de justicia. Amén. Y ante la prueba, ante la tentación, el escogido de Dios le clama al Señor. El escogido de Dios busca la salida que le marque la palabra. El escogido de Dios tiene las armas espirituales, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra. Le cita la palabra del enemigo para que se aleje. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba hermano, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, santo, santo nombre de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. De esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos para que estudien este servicio con la Biblia en la mano y miren todas las citas para que vean que todo esto es así. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, y que también miren los otros videos y compartan los otros videos con las otras hermanas para que lleguen al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria a Jesús.